Estimados amigos, les doy la bienvenida una vez más aquí a la ciudad de Orwell. Hoy día lunes, grabando esto el 15 de este día lunes de este año 2026, de este mes de junio. Y bueno, este es el informe semanal donde vamos a hablar sobre el tema de las armas biológicas americanas en Ucrania, que han sido confirmadas por la mismísima Tulsi Gabbard, en una evidencia que es clara sobre la financiación de lo que es el gobierno de los Estados Unidos para estos 120 biolaboratorios que están en el mundo y alrededor de unos 40 laboratorios en Ucrania. Y probablemente este es un asunto y es un tema de la mayor gravedad y atención, así es que los dejo invitados para que se queden hasta el final de este importante podcast. Bueno amigos, primero sabemos que el ejército estadounidense, esto bajo las administraciones Clinton, Bush, Obama, Trump y Biden, y sus amigos colaboradores en las grandes farmacéuticas, efectivamente han estado financiando ocultamente desde más o menos el año 1993 lo que es la doble utilización, es decir, médica y militar, de virus y patógenos en 26 biolaboratorios secretos en esta Ucrania ocupada a día de hoy por la OTAN. Y entre los patógenos que los científicos estadounidenses y ucranianos han ido guardando en estos sitios, en estos laboratorios, tenemos la peste, el anthrax, la tularemia y el cólera. Y los han ido guardando con la intención de hacerlos más mortales y más transmisibles. Recordemos y retrocedamos al año 2022, cuando el ejército ruso entra en Ucrania. Estados Unidos, casualmente, por supuesto, abro comillas, elimina toda la información que mostraba que el Pentágono había estado financiando estos biolaboratorios. Desafortunadamente para el Pentágono, el Club COVID, que es el Dr. Anthony Fauci y la EcoHealth Alliance, y todos estos halcones fanáticos de la guerra del Congreso, y con esto me refiero tanto a republicanos y demócratas por igual, los vínculos en Internet se conservaron. Y existe una larga historia respecto a la investigación encubierta de armas biológicas en Ucrania. Rusia ha estado monitorizando estos biolaboratorios estadounidenses en Ucrania durante años y ha advertido públicamente sobre esto ya muchas veces. También subrayó repetidamente que esto era una línea roja que no sería aceptada, y estos biolaboratorios en particular considerados por Rusia como una amenaza seria. Por lo tanto, la expansión y la financiación de estos biolaboratorios por parte del Pentágono estadounidense y Estados Unidos siempre se ha negado a lo que es un control internacional de estos biolaboratorios, y en algún momento la información sobre algunos de estos laboratorios en Internet, como les dije anteriormente, fue totalmente eliminado de la red por razones que son inexplicables. Y oficialmente los laboratorios pertenecían a las autoridades sanitarias ucranianas y se decía en un principio que se utilizaban para la investigación sobre la prevención de enfermedades infecciosas peligrosas y riesgos biológicos para ayudar a la población. Pero desde el punto de vista ruso, la cuestión es por qué el Pentágono, que es una organización puramente militar,
ha estado apoyando a las autoridades supuestamente sanitarias en Ucrania y rechazando todas las inspecciones y los controles a esos laboratorios. La guerra no comenzó en Ucrania, se los he dicho antes, en febrero del 2022. Y haciendo un retroceso, el Donbass, que es la parte de Ucrania donde vive la parte rusa de la población ucraniana, fue bombardeada por el ejército ucraniano en un lapso de 8 años, y esto causó la muerte de 13.000 a 15.000 personas, incluyendo un gran número de civiles antes de febrero del 2022. Y los medios masivos aquí siempre han dicho que el ejército ucraniano está luchando contra separatistas prorrusos en la zona del Donbass, pero en el terreno lo que hubo fue una guerra primero contra la población civil de habla rusa y un intento de llevar a cabo un genocidio en el que los nazis ucranianos intentaron eliminar la parte rusa de la población ucraniana. Por eso que independientemente de las opiniones que aquí se tengan sobre todo este asunto, ya sea que se condene a Putin, se piense que la intervención rusa fue correcta o se mantenga neutral en todo esto, el verdadero hecho es que Rusia no inició una guerra, pero sí intervino en un conflicto ya existente. Cuando Rusia invade Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso afirma que había pruebas de que Estados Unidos operaba varios laboratorios en Ucrania donde se estaban llevando a cabo investigaciones sobre armas biológicas, patógenos del tipo del cólera, el antrax, peste y tularemia. Después del lanzamiento entonces de la operación militar rusa especial, es que Ucrania lanza una campaña destinada a encubrir pruebas de investigaciones sobre armas biológicas lo antes posible, ya que esto significa que Estados Unidos y Ucrania están violando el artículo 1 de la Convención sobre Armas Biológicas de la ONU. Y luego tenemos que, iniciada la operación especial, ya el año 2022, Rusia publica documentos con la orden de medidas de destrucción de los laboratorios que fueran encontrados, afirmando que había más de 30 biolaboratorios de armas biológicas en Ucrania, en los que la agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos había estado investigando. Y es en esa misma fecha que se registra un aumento extraño del número de casos de la rubiola, la difteria y tuberculosis en Ucrania. Después de analizar los documentos ucranianos que proceden de los laboratorios, Rusia declaró que la investigación en los biolaboratorios tenía como objetivo primero aumentar las propiedades patógenas, es decir, la capacidad de causar una enfermedad de los virus que estaban almacenados. Y esta es la única explicación de la enorme velocidad con la que el Ministerio de Sanidad ucraniano entonces destruye las cepas patógenas en los laboratorios después del inicio de esta operación militar rusa. Acordémonos que Rusia describió en algún momento estos laboratorios como lo más inhumano y lo más irresponsable que Estados Unidos ha hecho jamás. Y se encontró además otro proyecto que estudió murciélagos con el mismo propósito. Estos experimentos que se realizaron con coronavirus para ver qué también se podían propagar con la ayuda de murciélagos. Y lo que se consideró muy llamativo aquí no solo fue una conexión obvia con la crisis del coronavirus del 2019, sino también que esta investigación se lleva a cabo muy cerca, por cierto, de la frontera con Rusia. En Wuhan, por ejemplo, China,
Estados Unidos llevaba años realizando este tipo de investigaciones sobre el virus corona. Así que en conclusión, los laboratorios en Ucrania son solo una pequeña fracción de los más de 300 laboratorios que son una red mundial con participación estadounidense. Resumen, entonces, se puede decir que el Ministerio de Defensa ruso, cuando encontró el primer laboratorio ucraniano, entonces consideró que efectivamente los Estados Unidos de América y sus aliados, las potencias occidentales europeas socialistas belicistas, tienen la intención de desarrollar primero patógenos y virus modificados en los biolaboratorios ucranianos para atacar a ciertos grupos étnicos y de ahí propagarlos en la parte rusa de Ucrania y también en la propia Rusia, por supuesto, ya que según toda la información hasta ahora, el gobierno ucraniano ha estado planificando desde antes del año 2022 un ataque frontal contra el área del Donbass y también contra Rusia, muy cerca de la frontera, con armas biológicas desde laboratorios ucranianos antes incluso de la Operación Especial Z. Llega el 11 de marzo del 2022, que es el primer año de esta operación especial rusa, cuando la OMS había recomendado a Ucrania destruir todos los patógenos altamente peligrosos para que una posible destrucción de los biolaboratorios durante la guerra no provocara esta liberación de patógenos y mucho menos un brote de enfermedades peligrosas. Y es justamente este informe que confirma la visión rusa de todo este asunto y es la confirmación definitiva de que Estados Unidos efectivamente había mentido y que efectivamente había estado investigando armas biológicas en Ucrania. Primero, no permitiendo una auditoría de sus laboratorios biológicos en Ucrania, lo cual viola las leyes internacionales. Segundo, el Pentágono estadounidense retiró su información sobre los laboratorios biológicos en Ucrania de Internet sin explicación alguna. Tercero, la respuesta evasiva sobre la existencia de los biolaboratorios. Y en cuarto lugar, la exigencia de la OMS, bastante extraña, de que Ucrania destruyera sus patógenos altamente peligrosos. Para los que hemos estado siguiendo con atención día a día la información sobre la operación especial rusa desde antes del 2022, ya es bien sabido a estas alturas que son estos biolaboratorios estadounidenses y un ataque planeado con armas biológicas contra la población rusa en el Donbass, la razón decisiva por la que Rusia se sintió obligada a emprender esta acción militar en Ucrania. Esta es la información y el contexto político que tenemos sobre el tema en la actualidad y que ya se ha investigado. ¿Existen laboratorios biológicos en todo el mundo? Sí, y Estados Unidos no es el único país que los está gestionando. La mayoría de estas instalaciones no tienen nada que ver con el desarrollo de armas biológicas, pero el problema está específicamente ahora en Ucrania. Tulsi Gabbard, la directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, dejó su cargo y era la última persona que quedaba del equipo original de Trump, que aún se mantenía fiel a los ideales y principios sobre los que se había iniciado el segundo mandato. Se opuso a la guerra de Ucrania, también se opuso a la guerra con Irán y su renuncia, por lo tanto, se venía prediciendo la verdad desde hace ya bastante tiempo. A día de hoy prácticamente no queda nadie en el Partido Republicano del equipo original MAGA
el triunfo del militarismo y la red Epstein sobre la política estadounidense es ahora total, y la renuncia de Tulsi Gabbard es la gota que colma el vaso. Toda esperanza depositada en Trump se ha desvanecido por completo. A día de hoy, Donald Trump y los republicanos tienen totalmente garantizada lo que es la derrota en las próximas elecciones de mitad de mandato, pero los demócratas también, porque representan a la misma élite Epstein. Después de meses de búsqueda en lo que son los archivos de la comunidad de inteligencia, Tulsi Gabbard reveló estas últimas pruebas de financiación por Estados Unidos para más de 120 laboratorios de armas biológicas, se estima en más de 30 países y especialmente en Ucrania. Y estos biolaboratorios en Ucrania están evidentemente en riesgo de estar comprometidos debido justamente a la guerra entre Rusia y Ucrania. Todos estos biolaboratorios financiados por Estados Unidos almacenan patógenos altísimamente peligrosos, pero el contenido desclasificado por Tulsi Gabbard es realmente pobre si se compara con lo que ya había hecho Rusia cuando liberó la ciudad de Mariupol, que fue la primera vez donde se revela ya una red de laboratorios sobre patógenos mejorados en laboratorios también usados obviamente para el tema del coronavirus y por lo tanto para el SARS-CoV-2. Y los archivos desclasificados por Tulsi Gabbard de todas maneras son de una importancia fundamental, porque confirma sin ninguna duda la obvia existencia de estos experimentos con virus para convertirlos en armas biológicas americanas. Por lo tanto, el expediente desclasificado contiene todo lo necesario para acusar a Estados Unidos, que abrieron 12 de esos laboratorios en Ucrania bajo el auspicio del Pentágono en el 2012, antes de llevar a cabo el golpe de Estado en Ucrania, que fue en el año 2014. Esta nueva evidencia también confirma las investigaciones peligrosas sobre muchos virus letales como el ébola, del que hay justamente ahora un extraño y conveniente brote en África, y también el tema del SARS, responsable del COVID-19. Casi todos los virus que causan epidemias recientes han sido diseñados sobre patógenos desarrollados por biolaboratorios que son estadounidenses. Esta tesis ya había sido respaldada por el general Igor Kirillov, que era el comandante de las tropas rusas para la protección contra armas químicas, biológicas y radiológicas, quien posteriormente fue asesinado en un ataque por los servicios secretos ucranianos, ayudados por la inteligencia de varios países de la OTAN, principalmente la inteligencia inglesa, el MI6 y también la CIA. Y este expediente ahora desclasificado es un escándalo gigantesco que está involucrando a 18 agencias federales estadounidenses, y es un intento por exponer más de 120 laboratorios financiados por Estados Unidos en el extranjero. Hay que recordar especialmente los biolabs, los biolaboratorios que son de la OTAN, que se encontraron por primera vez en Mariupol, que fueron incendiados por el ejército ruso al inicio de la operación especial militar rusa. El laboratorio de armas biológicas de la OTAN, encontrado por el ejército ruso en Mariupol, fue incendiado el mismo día que comienza la operación militar especial el 3 de mayo del 2022. Esta información fue proporcionada por los servicios especiales del ejército ruso, que conocieron justamente la situación de estos laboratorios en Mariupol y formalmente, bajo la responsabilidad directa
del Ministerio de Salud de Ucrania. Este laboratorio fue incendiado por las fuerzas de seguridad ucranianas el 24 de febrero, el día en que comienza la operación militar especial rusa, antes de lo cual retiraron una gran cantidad de muestras y materiales del biolaboratorio. Es decir, actuaron bajo el principio de que esta instalación era militar, era clasificada y almacenaba datos de alto secreto. Y por otro lado, tenemos la financiación estadounidense directa para ingeniería de parásitos y patógenos para mejorar la virulencia, que es un riesgo global catastrófico, a pesar de que incluso existe una orden ejecutiva del 2025 que prohíbe este tipo de investigaciones. El gobierno de Estados Unidos ha operado durante mucho tiempo biolaboratorios en otros países con el pretexto de siempre de iniciativas de salud. Los últimos expedientes lo que hacen es confirmar que estas instalaciones, incluidas especialmente las de este país que es tan corrupto como Ucrania, se han realizado investigaciones relacionadas con patógenos peligrosos y armas biológicas. Pero estos laboratorios no son simplemente centros diagnósticos, son centros de experimentos que podrían tener consecuencias catastróficas si se vulneran. Por lo tanto, el eje central del informe de Tulsi Gabbard es la revelación de la financiación del gobierno estadounidense para la investigación de ganancia de función, que significa y que implica la ingeniería de virus para provocar la mayor transmisibilidad y contagio posible. Esta práctica, que significa un riesgo global catastrófico, ha sido controvertida desde la pandemia del año 2020. Estos biolaboratorios son un programa de reducción de la población financiado por el Pentágono con aportes de Bill Gates y otras personas, donde los virus son y han sido diseñados a propósito para volverse mucho más peligrosos y mucho más transmisibles de lo que son. Y estamos ante una evidente arma de despoblación disfrazada como ciencia que se ha utilizado para fabricar el COVID-19 como un arma biológica para justificar las letales vacunas de ARN y los confinamientos que esclavizaron a las masas. Por lo tanto, la revelación de que los dólares de los contribuyentes estadounidenses siguen apoyando este tipo de trabajo en Ucrania plantea graves preguntas sobre la intención de estos laboratorios vulnerables en Ucrania. Durante años Estados Unidos ha ignorado las preocupaciones que se tienen sobre estos biolaboratorios, y esta cultura de negación se extiende durante toda la pandemia, donde agencias supuestamente de salud como los CDC y la OMS fueron acusadas de minimizar los riesgos de escenarios de fugas de laboratorio. Por lo tanto, una sola vulneración en Ucrania podría desatar el Armagedón de patógenos sin fronteras. Estos virus diseñados en los laboratorios pueden mutar de formas que son impredecibles, desencadenando pandemias o escenarios de bioterrorismo. Recordemos que los orígenes de la pandemia del 2020 nunca han sido aclarados, pero la existencia de estos biolaboratorios deja claro lo que pasó. Con las avanzadas capacidades de guerra biológica, las apuestas en este momento son simplemente apocalípticas. Todos estos programas de biolaboratorio están plagados de conflictos éticos y financieros. Hay contratistas que son privados
otros que son gigantes farmacéuticos, incluidos los que están vinculados a Bill Gates y al Foro Económico Mundial, que se han beneficiado de estos laboratorios, mientras son las masas las que asumen las consecuencias y luego el costo. Este sistema es el reflejo de la enorme corrupción de las grandes farmacéuticas y las agencias de despoblación que operan en los gobiernos. Este programa de biolaboratorios de Estados Unidos nunca ha sido nuevo. Hay proyectos de la época de la Guerra Fría, como la operación Paperclip y todo tipo de operaciones encubiertas en la Unión Soviética, que fue lo que sentaron las bases para esta red global actual que hay en Ucrania. La pandemia del 2020 también obviamente ha puesto al descubierto la agenda de reducción de población de los gobiernos. Por eso que el riesgo de otra pandemia o incidente con armas biológicas sigue siendo alto. Este mes de junio, la oficina de Tulsi Gabbard publicó lo que es un último expediente que confirma que toda la comunidad de inteligencia estadounidense ha financiado en secreto más de 120 biolaboratorios distribuidos en más de 30 países, y confirma que los biolaboratorios nunca fueron una teoría conspirativa, sino más bien una realidad oculta. Estados Unidos invirtió millones en construir al menos 4 laboratorios subterráneos en territorio ucraniano, donde se realizaron investigaciones prohibidas sobre patógenos peligrosos, incluyendo la famosa investigación de lo que es la ganancia de función. Lo más grave es que las autoridades estadounidenses ocultaron a sus ciudadanos la existencia y financiación de estos biolaboratorios en otros países bajo una cortina de humo. Y no se trata de 1 o 2 centros aislados, se trata de una red completa de más de 120 laboratorios repartidos por alrededor de más de 30 países. Una infraestructura paralela que ha operado durante años. La ironía es que quienes hemos venido advirtiendo sobre estos peligros fuimos tildados de propagandistas rusos, de teóricos de la conspiración, mientras ahora es la propia directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos la que confirma que sí existió un encubrimiento deliberado. Esta es la prueba más absoluta de que Rusia había estado diciendo la verdad sobre este tema encontrado en Ucrania. Y según informes, Estados Unidos tiene en Ucrania hasta un total de 26 laboratorios biológicos en los que se almacenan todo tipo de virus peligrosos. En laboratorios ucranianos, casi todos situados cerca del territorio de Rusia, donde se han venido desarrollando componentes de armas biológicas que durante la operación especial militar en Ucrania ya se sabía que el régimen fascista ucraniano destruyó de forma precipitada las evidencias de un programa de armas biológicas financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, de patógenos especialmente peligrosos de peste, antrax, tularemia y el cólera y otras enfermedades que son mortales. Por lo tanto, en este contexto, las declaraciones del jefe de las Fuerzas de Protección Radiológica, Química y Biológica del ejército ruso, que presentó múltiples acusaciones de enorme gravedad basadas en documentos incautados durante la operación militar especial en Ucrania, son la evidencia que Rusia siempre dijo la verdad cuando acusaba a los Estados Unidos de crear y financiar estos laboratorios biológicos en Ucrania, alegando que eran utilizados para desarrollar y diseminar virus. Las graves acusaciones entonces de Rusia, explicadas al detalle, con nombres y apellidos de organizaciones implicadas y vías de financiación, empezaron a confirmar entonces las declaraciones que había realizado en los primeros días de la operación militar rusa en Ucrania. Y desde el año 2015
Rusia ya había advertido de esta red de biolaboratorios creados por Obama en un principio tras el golpe de estado del Maidán. Biolaboratorios, en todo caso, amparados bajo la financiación de la USAID y la OMS. En relación al origen del laboratorio del SARS-CoV-2, esa operación contó con la empresa Metabiota, una sociedad de Hunter Biden, el hijo del expresidente Biden, implicado también junto a Obama en el golpe de estado en Ucrania el año 2014. Y para terminar este informe semanal, hay que decir que de los archivos publicados y de todo lo expuesto, se desprenden algunos datos de tremenda importancia que confirman que el virus COVID fue creado como parte de un experimento internacional entre la Unión Europea, es decir, Europa, China, los Estados Unidos y otros países miembros del acuerdo de inteligencia militar que se conoce como los 5 ojos, donde está también incluida Canadá, Australia y sobre todo Inglaterra. Por lo tanto, esta desclasificación es finalmente la prueba irrefutable de que las vacunas de ARM no solo fueron financiadas como parte de un proyecto de dictadura militar, sino que son la consecuencia directa de un virus de laboratorio con la complicidad de Bill Gates, Anthony Fauci, Moderna y el Pentágono. Por lo tanto, próximamente veremos de qué será capaz Donald Trump para desenmascarar uno de los mayores crímenes contra la humanidad, o si para llevar una vida tranquila optará por llegar a un acuerdo con la industria militar farmacéutica.